Seguimos en el Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia. Enseguida, una mesa. El tema, pensar la Argentina entre bicentenarios, desde el centenario oligárquico hasta el bicentenario nacional y popular. ¿Qué decían los ponentes? A continuación lo vemos. Vamos a comenzar. Luis, la mesa es toda tuya. Hola, buenas noches. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes y en una mesa que para mí es de lujo. Muchos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de militancia también, muchos. Bueno, y un tema que nos convoca y que yo quisiera hacer una introducción de 5 minutos, pensar Argentina entre bicentenarios. Para mí es pensar en la provocación, pensar en una idea, en pensadores que pudieron vislumbrar un país, una nación, a través de un entramado de paradigmas y sentidos comunes y ideas hegemónicas y a las cuales pudieron atravesar para poder concebir un país distinto. Se me viene a la memoria la figura de Manuel Ugarte, que era un socialista que entraba y salía del Partido Socialista, era un socialista con un sentido patriótico, con un sentido latinoamericanista importante, y que le tocó lidiar con una vaca sagrada, que era Juan B. Justo, que lo echaba siempre del Partido Socialista. Manuel Ugarte, que tuvo siempre presente el rol de Estados Unidos como un país imperialista con relación al resto de los países latinoamericanos. Y Alfredo Palacios, que lo convencía siempre a Ugarte para que entrara al Partido Socialista, y Juan B. Justo, que se las arreglaba para expulsarlo. Ugarte murió, fue un hombre muy cercano a figuras como como Augusto Sandino y otras figuras latinoamericanas como Mariátegui. Y murió afuera del país en el año 51 y en el año 54 sus restos fueron repatriados y se hizo un acto en memoria de este señor y en ese acto habló un hombre de origen trotskista como era Abelardo Ramos, un socialista como era Mario Bravo, un hombre que venía del Partido Comunista como era Rodolfo Puigros y un hombre del justicialismo que era John William Cook, que sería después el dirigente de la resistencia peronista. En este sentido hay un pensamiento transgresor, un pensamiento que pudo convocar, que se sintió siempre parte de un movimiento popular, no es un pensamiento abstracto, solitario, sectario, es un pensamiento que tiene un sentido patriótico, que el socialismo y en general sectores o unas corrientes de izquierda han ido perdiendo o fueron perdiendo en la Argentina, pero sobre todo un pensamiento que se siente siempre parte de un movimiento de masas. En esa figura también yo traería la figura de los forjistas que surgen del movimiento popular, de la reforma universitaria y del irigoyenismo, y que pueden avisorar el nacimiento de un nuevo movimiento de masas como era el peronismo. Para mí eso es lo más representativo de la idea de pensar Argentina entre bicentenarios. Ese fue el pensamiento que supo delinear desde un lugar que no era muy favorable el país que estaba llegando. Y ese es el lugar desde el cual a mí me gustaría pararme también para poder tratar de avisorar el país que puede tocarnos en el futuro. A partir de ahora, bueno, va a hablar Eduardo Josami, que ya lo presentó Lourdes, ¿no? Buenas tardes. Esto lleva, o ha llevado, a la generación de lo que podríamos llamar un relato histórico. El término relato ha sido cuestionado, señalado de una manera peyorativa. Pareciera ser que el relato, se dice generalmente el relato kirchnerista, es una suerte de inventos y mentiras más o menos estructurados con cierta inteligencia para que no sean rechazados por la población. Y en realidad yo creo que hay que salir de esta actitud defensiva y decir que por cierto que hay un relato,
Y es bueno que tenemos un relato, porque quienes no tienen un relato, quienes no pueden simplificar su proyecto político presentando las grandes líneas generales, quienes no pueden plantear claramente qué relación tienen con el pasado, quienes no pueden plantear claramente cómo se ubican en el mundo, porque el relato es todo esto, evidentemente están demostrando que no tienen un proyecto político claro o que tienen dificultades para elaborarlo. Ese relato kirchnerista es un relato que hace, y acá voy a decir otro término, también otra expresión muy demonizada, hace un uso político de la historia. Son muchos los historiadores académicos que señalan que existe un uso de la historia. Es más, que casi siempre la historia se ha escrito con mayor o menor conciencia de cada uno de los historiadores o investigadores en particular, se ha escrito con un propósito político. Y lo curioso en la Argentina es que quienes nos critican a nosotros, a muchos de los que estamos en esta mesa, por hacer un uso político de la historia, son, por ejemplo, es fundamentalmente el diario La Nación, que viene haciendo política desde hace 170 y pico de años, no, 140 y pico, 145 desde su fundación, con el discurso, el prestigio, la tradición de su fundador, que fue Bartolomé Mitre. Si uno quisiera simplificar excesivamente cómo se da este debate en la Argentina de hoy, diría que frente a este relato, que simplificando mucho podemos decir que es el relato kirchnerista, está el relato del diario La Nación. No porque sea el único, sino porque el diario La Nación representa la expresión más importante a lo largo de la historia argentina de una cierta coherencia política y teórica en la defensa de los intereses de los sectores dominantes. Diario La Nación, como ustedes saben, fue fundado en 1870. Bartolomé Mitre murió a principios del siglo XX, en 1906. 3 años después murió Emilio Mitre, el hijo de Bartolomé Mitre que se dedicaba a la política. Y entonces el diario La Nación, que hasta ese momento era un periódico partidario, es decir, del partido de Mitre, tomó una decisión que fue muy importante y seguramente muy acertada también para ellos, que fue dejar de identificarse con un sector político en particular y tratar de convertirse en la expresión, en el vocero de lo que podríamos llamar los sectores más importantes de la clase dominante argentina. Y quiero pasar al Bicentenario, porque el Bicentenario fue un gran grito identitario. Millones de personas salieron a las calles a decir que les gustaba ser argentinos. No hay nada más festivo, no hay nada más alegre, no hay nada más resplandeciente para un individuo que decir yo soy lo que soy y me gusta serlo. Imagínense cuando un pueblo dice nosotros somos lo que somos y nos gusta serlo. Por eso muchos consideraron que ese bicentenario le quebró la espina dorsal al liberalismo cultural argentino. Lo dijo el propio Néstor Kirchner, o en realidad Máximo Kirchner dijo que su padre lo había dicho. Ese bicentenario como gran grito identitario nos reunió, nos encontró, nos hizo ver que nuestra autoestima no era la misma autoestima de las décadas pasadas. Y yo quiero, aquí Foster me pidió que no haga despelote, pero no puedo con mi genio. Y yo quiero decir que cuando se habla de una nueva independencia, no estoy muy de acuerdo, porque eso es pensarnos desde la dependencia. Y no estoy diciendo que no seamos dependientes, no estoy diciendo que no seamos los derrotados. Pero yo quiero que la próxima vez, Ricardo, si me volvés a invitar, me invites al foro de los independientes. Porque creo que eso es lo que tenemos que trabajar, que eso es lo que tenemos que pensar.
que nos hemos pensado siempre desde la crítica, desde la denuncia, que hablamos de la pobreza, pero nunca nos pensamos como independientes. Nunca hablamos de la riqueza, siempre hablamos de la pobreza. Y hablar de la riqueza es proyectar. Hablar de la riqueza es saber qué vamos a hacer con nuestros recursos. Para hablar de nuestras riquezas tenemos que ser dueños de nuestros recursos. Y yo quiero decirles que América Latina y Sudamérica es un continente pobre. Que Argentina es un país muy pobre. Lleno de recursos naturales, pero es muy pobre. Cuando a nosotros nos hacen creer que Argentina es un país rico, que Argentina tiene los 4 climas, que en Argentina tiramos una semilla y crece cualquier cosa, nos están engañando. Porque es cierto que todo eso sucede. Es cierto que somos un país y un continente lleno de recursos naturales, pero eso no nos da la riqueza. La riqueza nos lo da otra cosa. La riqueza nos lo da algo que ya Belgrano lo sabía en 1810. Por eso Manuel Belgrano creó escuelas. Por eso quería crear artesanados, porque sabía que la riqueza estaba en el intercambio comercial del valor agregado, del trabajo. Somos un país con mucho trabajo, pero no somos un país rico. Y nosotros tenemos que pensar nuestra riqueza para ser independientes. No hay posibilidad de ser independientes si no somos independientes económicamente. Y cuando uno piensa en la riqueza, tiene que pensar en la forma en que generamos riqueza. Y la forma de generar riquezas, seguimos atados a la extracción de los recursos naturales. Seguimos atados al contrabando, seguimos atados a la especulación. Nuestras clases dominantes siguen pensando, como en el tiempo de la colonia, en las formas de extraer riqueza y no en las formas de generar valor agregado a nuestros productos. La presidenta habla mucho de esto. La presidenta, como buena belgraniana, Cristina Fernández de Kirchner, siempre habla de la necesidad de generar valor agregado. Y creo que no tenemos que tener miedo de pensar en la riqueza. Creo que tenemos que sentarnos a pensar de qué manera generamos un país rico en trabajo, rico en producción, y de qué manera sentamos a la clase dominante a convertirla, por medio de la política, en clase dirigente. Siempre pienso en esa gran figura que creó el peronismo en la década del 40, ¿no? Creó la figura del descamisado, creó la figura del trabajador industrial. Uno puede verlo en los dibujos de Carpani, en los dibujos de la época, cómo el trabajo dominaba esa Argentina que tenía potencia de futuro. Claro que nos derrotaron, por eso uno se embandera en la crítica, se embandera en la denuncia, pero yo creo que hoy, después de 12 años, debemos pensar desde las distintas disciplinas con un ánimo proyectivo. Debemos pensar en qué forma generamos trabajo, en qué forma nos hacemos independientes a través de la creación de nuestras riquezas. Creo que nuestra inteligencia tiene que estar al servicio de un desarrollo autónomo, a la forma en que creamos riqueza y distribuimos esa riqueza, en la forma en que dominamos nuestros propios recursos. Yo quiero terminar esta breve intervención recordando que reunirse es lo mejor que nos puede pasar a los pueblos. Cuando salimos a la calle, estamos siendo pueblo y estamos siendo patria. Cuando nos reunimos en teatros como estos a pensarnos, estamos haciendo patria. Pero estamos haciendo algo más. Siempre me gusta recordar ese momento aciago, ese momento terrible de la historia latinoamericana, en la cual en la Plaza del Cusco, Túpac Amaru ve como los españoles, los realistas, descuartizan a su mujer, a sus hijos, y él sabe que su tradición va a quedar trunca por culpa de su enemigo. A él lo intentan descuartizar, pero no pueden. Pero él, antes de ser asesinado, lanza un alarido
que resuena en toda América Latina, que es "ustedes me matan, pero yo volveré y seré millones", gritó Túpac Amaru. Cada vez que nos reunimos, aunque no seamos millones, cada vez que somos miles y miles, cada vez que somos millones, lo único que hacemos es tratar de que vuelva Túpac Amaru y tratar de que vuelvan todos nuestros muertos queridos. Muchísimas gracias. En esta idea de la igualdad política, justamente está la idea de que no hay ningún sector que sea minorizado, salvo los menores propiamente dichos, que por razones obvias, justamente, o sea, los niños que no participan en la vida política, bueno, por lo menos en algunos casos, y entonces la igualdad quiere decir esto, o sea, que cualquier persona, o sea, no hay ningún argumento para minorizar a un sector de la población, para negarle la palabra y la capacidad de participación en las decisiones acerca del futuro de un país, de una nación. Por eso esta idea de nación pienso que sigue siendo importante, porque la idea de que por el hecho de nacer o de vivir en un mismo suelo, todos tienen los mismos derechos, a nosotros nos parece una obviedad, pero vayan a mirar un mapa, un atlas de los países donde existe el derecho de suelo. Prácticamente fuera de América, en ningún país. Existe en Camboya, o sea, el pleno derecho de suelo, existe en Camboya, en otro país cercano a Camboya de Asia, y en países como Francia, por ejemplo, donde la revolución había instaurado el derecho de suelo, se vio limitado. El gobierno de la derecha en los años 90 limitó el derecho de suelo, justamente añadándole un derecho mezclándolo con el derecho de sangre, para evitar justamente que los inmigrantes pudieran adquirir ciertos derechos ciudadanos de participación política en la vida. Y ustedes saben que justamente en este momento lo que se está viviendo en Europa es este retorno en fuerza de este derecho de sangre bajo la forma justamente de expulsión de los extranjeros, de los inmigrantes, esa reivindicación de los que supuestamente tienen sus ancestros, sus padres, que son europeos, tendrían que tener más derechos que los que no tienen ancestros europeos. Y eso que para nosotros es tan natural, es una obviedad. Es decir, que uno llega a Tucumán y que el gobernador se llame Alperovich y el vicegobernador se llame Mansur, pero ustedes, en Europa es inconcebible esto. Es inconcebible. Nadie lo puede imaginar. Cuando yo le contaba a los franceses que el nacionalista Mohamed Ali Zaineldin le había tratado de hacer un golpe de Estado a Carlos Saúl Menem, no lo podían creer, que se reivindicaba también nacionalista. No lo podían creer. Bueno, o sea, esto, aparte, piénsenlo, o sea, que en esta tierra de Argentina, el ruso Alperovich gobierne con el turco Mansur, no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte, pero en serio. O sea, realmente, digamos, es una dimensión utópica de lo que fue la Revolución Argentina, que nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto es importante. Lo tenemos banalizado. Es decir, bueno, el ruso gobierna con el turco, ¿qué problema hay? Pero eso es imposible. Miren lo que está pasando en Medio Oriente ahora, cómo se están matando por esas imbecilidades, de esas diferencias completamente imbéciles. O sea, esa dimensión utópica de la revolución existe y dio resultado. Entonces no es todo un fracaso, no es todo una derrota. Vivimos en un país que por suerte tiene esa
esa enorme ventaja y esa enorme superioridad con respecto a los países de la mayor parte del mundo. Yo voy a proponer una tesis filosófica que va a decir lo siguiente: el sujeto absoluto está hoy centrado en el imperio, y el imperio es el que tiene el poder comunicacional, y vivimos los tiempos de una nueva modernidad, que es la modernidad mediática. La modernidad mediática responde a la única revolución exitosa del siglo XX, que fue la revolución comunicacional. Los medios de comunicación son hoy el partido de la derecha en América Latina. Esto lo sabe Correa, hoy lo dijo nuestro angustiado compañero ecuatoriano, que anunció un golpe muy feo en Ecuador, ¿no? No el golpe que nosotros vemos como educado, blando, le decimos. No, lo anunció como un golpe basado en la policía y el ejército, sobre todo en la policía y los medios de comunicación. Correa ha luchado mucho contra los medios de comunicación y no siempre con éxito. De hecho, tampoco tuvo ese éxito Hugo Chávez. No lo tuvo que armar su propio programa, Hugo Chávez, que como él era un gran expositor, y el programa tuvo éxito y pudo responderle a mucha gente, pero era el programa de Hugo Chávez contra el poder comunicacional de toda Venezuela, de todo Ecuador, de Brasil y de Argentina. En Argentina el poder comunicacional es tan poderoso que ha logrado muchos objetivos. El poder comunicacional tiene como principal objetivo apoderarse del mercado comunicacional. Si el mercado comunicacional es de uno o de dos grupos comunicacionales, entre esos dos grupos pueden acordar lo que van a decir. Y si eso que dicen esos dos grupos es lo que más llega a la gente por el poder de llegada de los diarios y los otros elementos comunicacionales de esos grupos, van a conseguir crear una opinión pública que va a ser la opinión pública que ellos quieren crear, que ellos quieren manejar. Y en última instancia también va a ser el sentido común, que va a estar formado por lo que ellos quieren que sea el sentido común. Si yo quiero que una sociedad tenga como sentido común lo que yo pienso, bueno, he triunfado. Todos piensan lo que me conviene a mí que piensen. Por eso todos nosotros somos bombardeados de la mañana a la noche por los medios de comunicación. A la mañana tenemos las radios, tenemos esos programas entre canallescos y estúpidos, no digo todos, hay siempre una excepción, confirma la regla, por supuesto. A la tarde habrá programas un tanto más distractivos y a la noche vienen los programas de opinión, que forman la opinión, y los programas de espectáculos, ¿no?, que son los programas de los intentos más extremos de no tanto concientizar al ciudadano, sino más bien idiotizarlo, que es lo que le conviene siempre al poder, es tener un pueblo estupidizado, idiotizado, distraído, enajenado, cansado, que piensa en lo que yo quiero que tiene que pensar y no en lo que no me conviene que piense. Y desde ahí quiero traer a esta sala el nombre de dos militantes sindicales de esta provincia. El compañero Santillán
que ustedes saben fuera asesinado por la AAA pocos meses antes del golpe de Estado. Y el compañero Isauro Arancibia, un maestro tucumano, muy amigo y compañero de luchas de Santillán, tanto que él fue a la ceremonia de entierro de Santillán, a pesar de que le habían advertido que no lo hiciera, porque tras de él también estaban los pasos de la AAA. Y después, el día que fue el golpe, acá en Tucumán, le habían pedido que no fuera al sindicato. Él tenía una pequeña habitación en la parte de atrás del sindicato, e Isauro con su hermano no quisieron dejar el sindicato, y la misma noche del golpe fue acribillado a balazos, él y su hermano. Los traigo acá porque cuando Néstor Kirchner hizo descolgar el cuadro de los genocidas, un hilo suelto, un cabo suelto que había quedado perdido en esa historia que vivimos, quienes éramos jóvenes en aquella época y llegamos a conocer este nuevo tiempo de cambio que jamás habíamos imaginado fuera posible, porque cuando recorríamos el desierto de los 90, a pesar de que resistíamos, lo hacíamos casi con una especie de mandato que nos impelía a la lucha, pero sin ser plenamente conscientes de que se podía retomar el camino de la derrota de la entrega, de la derrota de esa clase dominante que nos había condenado al genocidio primero, a la dictadura económica después, a la desilusión de tantos pibes jóvenes que en un momento gritaban simplemente que se vayan todos, porque todo olía a podrido. Entonces yo quiero traer a esos militantes y a ese compañero que ya tampoco está, Néstor Kirchner, porque si hoy acá podemos hablar de emancipación, si hoy acá, a partir de una iniciativa que se toma desde la construcción política de este gobierno nacional, se puede gestar un ámbito como este, de pensamiento crítico, de pensamiento libre, es porque estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo en el que el campo popular está avanzando y un tiempo en el que la clase y el bloque dominante de nuestro país y de muchos países de América Latina está en retroceso. Eso sucedió en el segundo día de un total de 3. Mañana los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa especial de este Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia. Fíjense las temáticas: cultura y género, un diálogo entre Víctor Hugo Morales, Cecilia Todd y Miguel Ángel Estrella, y también la temática que cierra: la vuelta de la política. Muchas gracias por ser parte de este episodio. Recuerde participar a través de las redes sociales y nos vemos mañana en una nueva entrega de este Foro Nacional y Latinoamericano. Les quiero convocar hoy a todos los argentinos a construir esta nueva independencia. No hemos hecho nada que no sea pelear por la primera y por la segunda independencia. Queridos jóvenes, no hay un milímetro a ceder, compañeros. Creemos en la Argentina de los tiempos felices, creemos en la Argentina de la libertad. Cualquier esfuerzo de un puñado de hombres no puede construir la nación, solamente
pueblo!